Como siempre, si quieren tener acceso, siempre con el permiso de las personas, no va a haber ningún problema. Pero sin más, un gran honor. Gracias, Jorge, por estar entre nosotros. Gracias por su ponencia. Yo sé que va a ser interesante y tiene el título muy enigmático de Llegar a Cuba. Bueno, por favor, micrófonos apagados y adelante. Gracias. Bien, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a PART por la presentación, por la invitación a estar aquí en la 15ª conferencia anual del Cuban Research Forum, que es un privilegio porque tiene una historia imponente que PART y Anthony han podido llevar a cabo. Así que pertenecer, formar parte de esta historia me parece es muy reconfortante, por supuesto, para mí, y ojalá pueda aportar algo. Yo he seguido con mucho interés, en silencio, pero con mucho interés, todas las intervenciones de los colegas. Me ha parecido apasionante, muy fructíferas todas, tanto las que se van al pasado, a textos o a momentos canónicos para entenderlos desde hoy, como las que están tratando de interpretar la realidad más inmediata. Me doy cuenta de que hay personas que están incluso pendientes de lo que está ocurriendo en la televisión cubana ayer mismo. O sea, están mucho más enterados que yo, que tengo 4 días de atraso con respecto a eso. En fin, me parece un diálogo muy provechoso, muy respetuoso y muy, para todos, muy particularmente interesantes. La ventaja de hablar el tercer día es que uno ya se siente en familia, ya conoce el tema y los temas y los tonos que se han estado moviendo. Y la desventaja es que siento que se ha hablado de casi todo lo que yo iba a decir. Me parece que a estas alturas ya no tengo nada que aportar. Aún así, insistiré con esta ponencia que efectivamente se llama Llegar a Cuba. Fue un título que se me ocurrió no inspirado por el Espíritu Santo, sino por la presión que PAR ejerció sobre mí para que entregara un título ya. Y de ahí salió esta conferencia que les voy a leer. En el principio fue un equívoco. Un mapa de 1516, la carta marina trazada por el cartógrafo alemán Martin Balsemüller, esboza lo que hoy serían los Estados Unidos como una franja costera que se suponía a poca distancia de Zipango y que se consideraba, por tanto, parte de Asia. En el mapa es perfectamente legible el nombre de ese territorio hasta entonces desconocido para los europeos: Terra de Cuba. El nombre de América ya existente se reservaba para lo que hoy sería el sur del continente, de manera que durante unos años y hasta la aparición del Atlas de Mercator, en que el nombre de América se extendería a los hemisferios norte y sur, Cuba sería esa extraña tierra en que se confundían la isla y el norte del continente. De un modo u otro, con las metamorfosis de rigor, muchos equívocos han sobrevivido y llegar a Cuba, o sea, a entender lo que ella es, implica en buena parte de los casos el necesario despojo de malentendidos y prejuicios. Al cumplirse medio milenio de la llegada de Colón y sus marinos a lo que sería América, Roberto Fernández Retamar recordaba que con ellos llegó también un vasto proyecto que germinaba en zonas de la sociedad europea, el capitalismo. Así nació la modernidad, apuntaba, con nombres como Occidente, mundo, cultura, civilización o sociedad occidental, y que no son sino los trajes con los que el capitalismo sale de paseo. Lo cierto es que más allá de aquellos posibles equívocos y malentendidos a los que me refería, fue en el espacio de Cuba, del Caribe, de lo que sería la América Latina, donde se inició, para decirlo a la manera de Aníbal Quijano, la formación del capitalismo colonial moderno. América y Europa, tal como los entendemos hoy, se produjeron recíprocamente en el mismo periodo y el capitalismo se formó no junto con, dice Quijano, sino sobre la base de la esclavitud, sobre la base de la servidumbre, porque juntos constituían un esquema de producción de mercaderías para el nuevo mercado mundial. Así, en esa situación de dependencia y coloniaje, entramos en la historia global. En 1971, el propio Retamar había escrito uno de los ensayos más lúcidos y beligerantes sobre la descolonización cultural engendrados en nuestra América. Me refiero, como es fácil suponer, a Caliban,
publicado originalmente en el número 68 de la revista Casa de las Américas. Me interesa recordar la muy citada arrancada de ese texto. Dice así el comienzo mismo del texto. ¿Existe una cultura latinoamericana? La pregunta podría enunciarse también de esta otra manera. ¿Existen ustedes? Pues poner en duda nuestra cultura es poner en duda nuestra propia existencia. Esa pregunta, ese comienzo, han terminado siendo un ejemplar modo de revelar el desencuentro entre dos maneras. Perdón, me salté un pedazo de la cita. La arrancada del texto dice así. Un periodista europeo de izquierda, por más señas, me ha preguntado hace unos días, ¿existe una cultura de izquierda? ¿Existe una cultura latinoamericana? La pregunta podría enunciarse también de esta otra manera. ¿Existen ustedes? Pues poner en duda nuestra cultura es poner en duda nuestra propia existencia. Esa pregunta, ese comienzo, han terminado siendo un ejemplar modo de revelar el desencuentro entre dos maneras diametralmente opuestas de representarse el mundo y el lugar que cada uno de los interlocutores ocupa en él. No hace falta más para poner en evidencia el matiz colonizador del periodista. No es un dato menor, dicho sea de paso, que se considere de izquierda, pues esa aparente contradicción forma parte de la historia y de las tensiones entre los dos polos que se desprenden de la anécdota. Por cierto, un notable antecedente del Caliban de Retamar fue el volumen Los placeres del exilio del barbadense George Lamming, un libro del año 60. Fue ahí donde por primera vez se realizara en nuestra América, lo recordaba el cubano, la lectura de La Tempestad de Shakespeare que acabaría por imponerse. Pero lo que me interesa rescatar del extraordinario libro de Lamming es una pregunta similar, en verdad más primitiva y grosera, a la que enunciaba aquel periodista europeo y que según Lamming debían soportar los novelistas de las Antillas inglesas exiliados en Gran Bretaña en aquel momento. Sus obras, dice Lamming, se convirtieron en escoba que los autores agitaban ante el extranjero que formulaba la interrogante, y esta es la pregunta que digo un poco más primitiva y grosera. ¿Qué saben hacer ustedes además de dormitar? Una y otra pregunta ponen en primerísimo plano el desencuentro entre los herederos ideológicos de los colonialistas y los hijos y nietos de colonizados. De hecho, lo que ocurre en esos diálogos es que los primeros repiten las viejas preguntas del colonizador, mientras que los segundos ya ni siquiera las aceptan o las responden pateando el tablero. La cuestión no es sencilla de dirimir ni siquiera en el terreno académico, dado que el ostensible dominio de una lengua sobre las otras suele alejar de la discusión contemporánea la producción teórica que tiene lugar en estas, es decir, en estas otras lenguas. Si bien el español y el portugués es una idea que también ha manejado Retamar, si bien el español y el portugués, por ejemplo, son las lenguas en las que comenzó a decirse la modernidad y las colonias americanas de España y Portugal estuvieron, pues, entre las primeras colonias de tal modernidad y sus luchas se encuentran entre las primeras anticolonialistas, los textos escritos en ambas lenguas brillan por su ausencia en antologías sobre lo postcolonial. Pueden tomar cualquiera de las antologías, los readers sobre lo postcolonial, y difícilmente encuentren ahí un texto escrito originalmente en español o en portugués, pese a que los pensadores de ambas lenguas han pensado y han escrito mucho sobre el tema. El subtítulo del ensayo de Walter Miñolo, Discurso colonial y postcolonial, revela parte del conflicto. El subtítulo es este: crítica cultural o colonialismo académico. Y plantea allí una cuestión cardinal que suele pasarse por alto. Dice Miñolo, el tercer mundo no produce solo culturas para ser estudiadas por antropólogos y etnohistoriadores, sino también intelectuales que generan teorías y reflexionan sobre su propia cultura y su propia historia. Algo muy distinto expresa Antonio Cornejo Polar, en esa suerte de testamento literario que es mestizaje e hibridez, los riesgos de las metáforas. Llama la atención sobre el hecho de que gran parte de la reflexión sobre la producción literaria latinoamericana se realiza desde los Estados Unidos en inglés, con los riesgos que ello implica. Y cito entonces a Cornejo. Por supuesto que no intento ni remotamente postular un fundamentalismo lingüístico que solo permitiría hablar de una literatura en el idioma que les es propio. Pero sí alerto contra el excesivo desnivel de la producción crítica en inglés que parece, bajo viejos modelos industriales, tomar como materia prima la literatura hispanoamericana y devolverla en artefactos críticos sofisticados. Los textos críticos en inglés suelen utilizar bibliografía en el mismo idioma
y prescindir o no citar lo que trabajosamente se hizo en América Latina durante años. Bueno, es muy reconfortante escuchar que esta conferencia no tiene nada que ver con esa cultura dominante que tanto Retamar como Miñolo como Cornejo Polar denunciaban. Si he traído a colación en estas primeras páginas a Retamar, Quijano, Miñolo y Cornejo Polar, es porque, matices aparte, los cuatro están hablando de lo mismo. Llegar a Cuba, repito, implica lidiar con los retos que impone ese orden de cosas en que los prejuicios, las anteojeras y el viejo tufillo colonial enturbian la mirada y lastran las interpretaciones. Luchar contra eso forma parte esencial de la historia del país. Todos los grandes escritores y pensadores cubanos, al menos desde el poeta José María Heredia a inicios del siglo XIX, se plantearon el mismo problema. Y las dos figuras más influyentes de la historia nacional, José Martí y Fidel Castro, lo son, entre otras razones, porque propusieron y encabezaron respuestas revolucionarias al dilema de la colonización del cuerpo y el alma de la nación. 2. El traslado de la Guerra Fría hacia América Latina complejizó las reglas del juego al convertir lo que hasta entonces había sido un conflicto este-oeste, además, en un conflicto norte-sur. No se trataba ya solo de una confrontación entre el mundo libre y el comunismo, como caló en tantas mentes durante la década del 50. Ahora se planteaba también, o sobre todo, como una batalla entre los países desarrollados y los dependientes, las antiguas metrópolis y sus colonias, precisamente en la misma época en que se aceleraba el proceso de descolonización del llamado Tercer Mundo, que iba acompañado de otra descolonización más compleja y profunda, la de la cultura y las mentes. Los años 60 vivieron la proliferación de centros y encuentros pensados como modos de reunión y estímulo a la creación de eficientes redes intelectuales. Y desde el siglo XIX, los intelectuales de Hispanoamérica se conocían y leían, se encontraban y hasta entablaban apasionadas polémicas. Si en las primeras décadas del siglo XX, sobre todo con el auge de las vanguardias, los intelectuales volvieron a reencontrarse, a leerse y publicarse recíprocamente en las diversas revistas del continente, en los años 60 volvió a adquirir relevancia la idea de establecer y fortalecer esas redes. Aunque no se tratara de una aspiración nueva, lo cierto es que sí cobró actualidad, empujada por un proyecto distinto, no ya el ajado hispanismo tan socorrido de paso para borrar la pluralidad étnica y cultural de nuestra América, sino otro insuflado por convicciones más radicales en que se mezclaban la mayor transgresión literaria con la mayor transgresión política. A esas redes contribuyeron instituciones diversas, encuentros editoriales y revistas y suplementos literarios que una vez más, como en las vanguardias, adquirieron particular relevancia. Mientras tanto, sonados congresos latinoamericanos de escritores abarcaron desde México en el norte hasta Chile y Argentina en el sur e incluso se trasladaron a otros continentes. Cuba y la Casa de las Américas tuvieron en ese sentido mucho que aportar. Entre los intelectuales estadounidenses que viajaron a Cuba, encandilados en los primeros tiempos de la Revolución, uno de los más célebres fue el sociólogo C. Wright Mills, cuyo librito Listen Yankee tuvo un éxito relampagueante tanto en inglés como en español. Mills viajó en agosto de 1960 a la isla y allí sostuvo entrevistas con soldados del ejército rebelde, intelectuales, funcionarios, periodistas y profesores, de las que saldrían el tono y el tema del volumen publicado a finales de año. Su autor concordaba con Herbert Matthews cuando éste afirmaba que en sus 30 años en el New York Times nunca había visto una gran noticia tan mal manejada e interpretada como la Revolución Cubana. El estímulo de aportar otra narrativa llevó a Mills a tomar una decisión arriesgada, la de escoger como narrador de su libro a un revolucionario cubano que intenta explicar su realidad a esos yanquis aludidos en el título. El cambio de la mirada. Disculpen, estoy aquí con el sol de frente y ando huyéndole un poco a la luz. El cambio de la mirada, hablar desde otra subjetividad, la de quien hasta poco antes había sido subalterno, es ya un potente gesto descolonizador que Mills percibió en sus conversaciones en la isla. Con los pies muy puestos en la tierra, ese narrador intenta hacerle comprender sus puntos de vista al otro, ese otro en que se ha convertido el metropolitano
poniéndolo frente al espejo de sus propias contradicciones. ¿Nos ayudará la elección de un nuevo presidente de los Estados Unidos para 1961? Se pregunta ese narrador, que no demora en responder. No parece probable. Tus dos candidatos han competido tanto en ignorancia como en beligerancia respecto de nosotros. ¿Qué debemos pensar cuando Mr. Nixon habla abiertamente de ponernos de rodillas y Mr. Kennedy adopta una posición firme y nos llama satélite comunista? Lo único que pueden ver los Kennedy y los Nixon en el mundo es un imaginario escenario militar y ambos lo ven llenos de histeria. El narrador del libro de Mills tenía toda la razón, como pronto lo demostrarían los acontecimientos. Dicho narrador se formula una interesante cuestión que obviamente estaba en la atmósfera cuando el sociólogo visitó la isla. Para él, la revolución debe crear un orden social que no se vea amenazado por las viejas opiniones reaccionarias, las cuales han sido apoyadas con frecuencia por el arte y la literatura. Ningún arte puede ser libre, añade, en una sociedad que no es libre, o lo que es igual, sin privilegios. Introduce entonces un elemento clave que se convertiría en tema de discusión pública varios meses después. Como revolucionarios, lo estoy citando, nos preocupa que el arte pueda llegar a perjudicar a la revolución. Quizás tengamos que limitar en ese caso la expresión artística. Junto con los derechos, Mills advierte la existencia de límites. Cito: los artistas deben escribir y pintar libremente. Los revolucionarios hemos respirado esa libertad. Para nosotros no es una abstracción. Pero en un periodo revolucionario, ¿cuáles son las condiciones que pueden permitir el florecimiento de una cultura plenamente libre? ¿Existe o pueden existir tales condiciones en una revolución? Menciona entonces la lucha de intereses entre la revolución y la contrarrevolución, unida a la amenaza exterior con que nos amenaza tu gobierno. Recuerde que es este revolucionario cubano dirigiéndose al yanqui. De manera que en medio de la tensión revolucionaria es difícil establecer las condiciones para una cultura absolutamente libre. Y ese, precisa el libro de Mills, es nuestro gran dilema, para el que quizás solo haya una respuesta. En la medida en que la revolución se sienta menos amenazada, más pura será la libertad de expresión en Cuba. Cuando no sintamos ya que tenemos que luchar por la existencia, entonces, y en esa medida, podemos pensar en la libertad de cultura y de expresión. Piensen que esto es del año 60, muchos meses antes del encuentro en la Biblioteca Nacional, del que salen las palabras a los intelectuales. O sea, esa idea que mencionó Fidel evidentemente estaba en el ambiente al punto tal que Mills la refleja en su libro mucho tiempo antes. Ese razonamiento de Mills estaba en clara contradicción con la idea de la libertad como valor supremo enarbolado por los intelectuales liberales, tal como lo entiende María Eugenia Mudrovsky al referirse a quienes creen que términos como libertad del escritor, autonomía del arte, cultura en libertad son los imperativos categóricos que legitiman el lugar de autoridad desde el que juzgan qué debe considerarse o no literatura. Precisamente porque en general no aceptaron estas fórmulas consagradas y aparentemente irrebatibles, los escritores cubanos aprendieron a mirar, a leer de otro modo. No es raro que ese aprendizaje propiciara una relectura de la tradición. Empezó a releerse una tradición que parecía muy bien asentada. La propia mirada cambia y por tanto cambia el modo de leer. Si Hemingway, por mencionar un caso notable, había sido un escritor casi venerado por sus colegas cubanos, basta ver, por ejemplo, el número que Lunes de Revolución le dedicó poco después de su muerte. Algunos años más tarde sería cuestionado como encarnación de la figura del colonizador. El mundo de Snoes, que años antes se había acercado a él con admiración, volvería a abordarlo tiempo después de modo inesperado. Hemingway, afirmaría Desnoes en su nuevo acercamiento, vivió en Cuba como un inglés retirado en una de sus colonias, con simpatía por el pueblo cubano, pero mirándolo desde arriba, desde la vigía. Obviamente está jugando con el nombre de la finca de Hemingway, la vigía y lo que eso significa, o sea, esa mirada desde arriba. Esta idea, quienes han visto o han leído Memorias del Subdesarrollo, verán que está en la novela, a partir de la segunda edición de la novela, y está en la película. Estuvo previamente en este ensayo que estoy citando. El autor cubano se vale de la figura de René Villarreal, hombre de confianza de Hemingway, el pobre niño negro recogido años atrás
y única persona que podía entrar a la habitación cuando Hemingway escribía porque no hacía ruido, para impugnar la relación entre ellos. Dice: creo que la revolución ha roto para siempre la posibilidad de que una relación semejante vuelva a producirse en Cuba. Hay aquí una especie de símbolo, dice. No seremos más criados de amos extranjeros, aunque esos amos nos ayuden a vivir con comodidad, nos sienten a su mesa, nos tengan protegidos por las violentas luchas de nuestra época. Nada, la dignidad se paga caro. Vale la pena retener esta idea porque volveré sobre ella. Luego Desnoes añadirá algo muy pertinente a lo que aquí nos atañe. Perdón, Hemingway, pero tu mundo no es el mío. Tu obra tiene límites, los límites de tu sociedad y de tu época, la primera mitad de nuestro siglo visto desde Europa y Estados Unidos. Ahora nosotros tenemos que trasladar el foco a nuestra América y Asia y África. Esta descolonización de la mirada alteró también la recepción cubana de Joyce. Fue el propio Desnoes quien en su prólogo al retrato del artista adolescente sacó al autor irlandés de la tradición vanguardista y eurocéntrica en que solía reconocérsele para reinscribirlo en la historia colonial y postcolonial irlandesa. Lo que permitía... Perdona, Jorge, un momento. Furé, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Lo que permitía establecer una analogía entre él y los escritores latinoamericanos. Esa interpretación política y estética de Joyce como un intelectual subalterno de la periferia colonial reemplazó la imagen trazada por Richard Ellman del escritor exiliado, formalista, identificado con el cosmopolitismo metropolitano. Resultó ser, según han reconocido algunos estudiosos del tema, una recanonización que anticipó la interpretación postcolonial de Joyce entre los académicos durante la década de los 90. El intelectual en la revolución fue el tema de una de las ponencias presentadas en el Congreso Cultural de La Habana, celebrado en enero de 1968. En ella, su autor hablaba de algo similar. Se refería allí a la reacción que le producía el hecho de que cuando los colegas de otros países visitaban Cuba, solían darles palmaditas en el hombro a sus amigos de la isla, sorprendidos al encontrar en galerías cuadros abstractos y pop, en las librerías a Proust, Joyce y Robert Grillet, en los cines Antonioni y Bergman, sorprendidos por la música de los jóvenes compositores y las apasionadas discusiones sobre estética. Tal descubrimiento los llevaba a alabar esa admirable revolución y exigir: no permitan que nada las manche. El autor de la ponencia confesaba que si antes esa observación nos enorgullecía, desde hace algún tiempo nos resulta irritante. No solo por su mezcla de paternalismo y recelo en su afán de conservar intacta la imagen de una revolución inmaculada, sino también porque nos convierte en simples vestales, guardianes de un fuego ya encendido, cuando debemos ser incendiarios, creadores de un fuego nuevo. Tal vez se tratara de un propósito demasiado ambicioso, pero la idea de que lo más vanguardista o actual de la cultura europea debería ser apenas una importante referencia y no la última tule para los creadores cubanos es muestra de la dimensión del proyecto al que se aspiraba. Esa vocación por encontrar un rumbo propio, dicho sea de paso, implicaba desprenderse también de la tutela ideológica del dogma procedente de la Unión Soviética y Europa del Este. Una muestra ejemplar fue la revista Pensamiento Crítico, cuya apertura a autores y temas lejanos de la ortodoxia lograba estremecer a una burocracia refractaria a dichos autores y temas. Que la revista fuera clausurada en 1971 como parte del avance del sectarismo en el país puso de manifiesto las dificultades para desafiar otras formas menos visibles del colonialismo cultural ocultas por las aparentes similitudes ideológicas. 3. Perdona, Jorge. Bueno. En un tardío cuento de Joseph Conrad titulado La posada de las dos brujas, The Inn of the Two Witches, del año 15, aparece un personaje conocido como Cuba Tom. No porque fuera cubano, aclara el narrador, pues era el mejor ejemplar de genuino lobo de mar británico de la época y llevaba sirviendo muchos años en la marina. El nombre de Cuba Tom, explica, procedía de ciertas maravillosas aventuras que había tenido en la isla en su juventud y que eran el tema favorito de los largos relatos que acostumbraba a contar a sus camaradas al anochecer bajo el palo de proa. Este marinero valeroso y firme
fue elegido para servir de mensajero en la misión de desembarcar en el norte de España y adentrarse en el territorio para parlamentar con un grupo local que peleaba contra los franceses. Para tomar el camino adecuado, le explica Cubatom a su oficial, convendría hablar un poco con los lugareños, y dice: y he atravesado Cuba de parte a parte sin más ayuda que mi lengua, aunque entonces sabía mucho menos español que ahora. 4 palabras nada más, eso dice Cubatom. La misión no le preocupaba en lo más mínimo, aunque suponía un viaje entre las montañas, pues insiste, eso no era nada para un hombre que había atravesado la isla de Cuba andando y sin saber más que 4 palabras del idioma. Lo estoy citando una vez más. No conocemos mucho más de los antecedentes del personaje, ni de cuáles serían aquellas maravillosas aventuras que había tenido en la isla y que eran tema favorito de sus largos relatos. Me gustaría en algún momento volver sobre ese personaje, pero de momento lo que importa es que para él llegar a Cuba significó un aprendizaje que le permitiría luego afrontar la misión en la metrópoli. Cubatom hizo el viaje en sentido inverso. De algún modo desafió la lógica que suponía que se debía viajar a la colonia con lo aprendido antes allá. Es posible conjeturar por ello que esa alteración contribuyó a desatar su trágico final. Un itinerario distinto realizaron los viajeros a la Revolución Cubana. Las crónicas escritas por muchos de ellos forman una serie peculiar dentro de la literatura de viajes y más específicamente de la literatura de viajes a la Revolución, que había generado antecedentes notables por parte de los viajeros que llegaron a la Unión Soviética y a China. Son decenas los cronistas que dieron fe de su presencia en Cuba, sus experiencias y opiniones sobre el proceso revolucionario. Algo de esto tocó ayer Michael Shannon en su intervención. Leyéndolo se hace claramente perceptible no solo la postura política de cada quien, sino además el lugar que Cuba ocupaba en el imaginario de cada momento. Esos testimonios son en buena medida una historia de la revolución, tanto como de la percepción que se tiene de ella. Llama la atención que si en los primeros años los escritores daban cuenta de lo que parecía un viaje al futuro, a partir de cierto momento se hace recurrente la idea de que han llegado a un país congelado en el tiempo. Esa persistente ucronía de un sitio que remite al futuro o al pasado y que nunca parece, por tanto, contemporáneo de sus contemporáneos, forma parte de las dificultades para entender la realidad cubana. Sin embargo, tan recurrente como esa idea que insiste en la excepcionalidad cubana es, desde la isla, la contraria, la obsesión por hallar y establecer puntos comunes con los demás países y sus escritores a los que los unen lazos que no se reducen a la lengua. No es extraño que el discurso que pronunciara en el primer Congreso de Escritores y Artistas de Cuba en agosto de 1961, revisado y publicado luego con el título Literatura y Conciencia Política en América Latina, Alejo Carpentier expresara que esa unidad no hay que buscarla en un idioma común, sino en problemas idénticos o similares, con países donde se habla el portugués, el inglés, el francés, el guaraní o el papiamento. Insistía: nos entendemos con los latinoamericanos todos que, como nosotros, piensan en el verdadero porvenir de América. Así, esos latinos de América hablen el portugués, el inglés, el maya o el creol. ¿Acaso nos hemos entendido mejor alguna vez con los intelectuales de América Latina y del mundo? Esa cercanía y el interés por fomentarla se traduciría, como es natural, en publicaciones u otras formas de difusión de la cultura extranjera, mucho más allá de las viejas fuentes metropolitanas. Si se mira el impulso editorial producido en el país a partir de 1960 y el perfil de los libros publicados, es posible observar la amplitud geográfica y temática de intereses. Una avalancha de autores latinoamericanos, norteamericanos y europeos, sobre todo de la Europa del Este, inéditos hasta entonces en Cuba, a los que se irían sumando escritores africanos y asiáticos, acompañaba el interés creciente que se estaba produciendo en el terreno político. Forma parte de la leyenda que uno de los miles de títulos publicados desde entonces, a instancias del Che Guevara, fue Los condenados de la tierra de Frantz Fanon con prólogo de Sartre. Y lo que valía para la literatura era igual para otras expresiones artísticas, incluido el cine. De ahí que, al recopilar sus críticas cinematográficas, el director de fotografía Néstor Almendros confesara que si alguna ventaja había tenido él en relación con otros estudiosos del cine, era la cantidad, estoy citándolo, la cantidad de películas raras, exóticas que he tenido que ver. La mayor parte de los críticos afirman sabe de cine francés, italiano, estadounidense
y el de sus propios países. Pero, lo cito de nuevo, ¿quién ha visto tanto cine ruso y a la vez mexicano, argentino, chino, cubano, yugoslavo, checo y hasta de la India? Lo que atribuye él al hecho de haber hecho crítica precisamente en la época en que en Cuba se recibió una verdadera avalancha de filmes de casi todos esos países. En verdad, el proceso de descolonización del tercer mundo fue el contexto mayor en que Cuba quiso encontrar un lugar y un sentido. Desde muy pronto, de hecho, buscó no solo alianzas con países latinoamericanos, sino también de África y Asia, algunos de cuyos líderes, como Sukarno o Sékou Touré, viajarían pronto a la isla. No fue nada casual, por tanto, la presencia de Cuba como único país latinoamericano y caribeño en la primera cumbre de países no alineados celebrada en Belgrado en 1961. Si se piensa que en las conferencias de Bandung del año 55 y del Cairo del 61 no estaba representada la América Latina, es fácil pensar que la revolución y la política exterior cubanas fueron un enlace cardinal entre ambos universos. Ese acercamiento propició, además, el interés en Cuba por la cultura de aquellas regiones. En marzo de 1962 se celebró también en el Cairo el segundo Congreso de Escritores Afroasiáticos, al que fue invitado, por cierto, Nicolás Guillén. Paralelamente, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba realizó un acto de apoyo al encuentro del Cairo. En él, Retamar leyó unas palabras en que trazaba un paralelo entre nuestras circunstancias, y lo cito: los nuestros son los países sobre los cuales han caído la voracidad colonialista y la rapiña imperialista. Son los países sobreexplotados, saqueados, esquilmados, los países a los que se han arrancado esclavos, materia prima, riqueza, a los que se ha llevado la miseria y la violencia. Somos los países del Asia profunda, del África violenta, de la América Latina desgarrada. Distintos en apariencias, derramados por todo el planeta, nos han unido males comunes. Y luego añade: elude, por supuesto, cualquier distinción racial entre cada uno de esos universos y dice: porque somos todas las razas, somos los negros, los amarillos, los blancos, los latinos, los mulatos, los zambos, los cholos, el gran crisol del mundo. No era otra cosa lo que apenas 2 meses antes había proclamado a todo pulmón la segunda declaración de La Habana, documento descolonizador si los ha habido en la historia moderna. Es allí donde dice la célebre frase: esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Todas estas citas dan una idea más o menos del universo en el que Cuba ayudaba por una parte, a armar, y por otra parte en el que quería encontrar un sitio. 4. Periódicamente se intenta repensar o revisar el concepto mismo de América Latina, cuya definición entraña posicionamientos políticos, a veces con el fin de desactivarle cualquier potencial radicalidad. Varios libros recientes dan fe de ese interés. Uno de ellos es el de Carlos Altamirano, La invención de nuestra América: obsesiones, narrativas y debates sobre la identidad de América Latina, publicado el pasado año y que no he podido leer aún, por lo que me abstengo de comentarlo. Otro es el volumen del colombiano Carlos Granés titulado Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina, publicado este mismo año. En él, este ideólogo del liberalismo, aventajado discípulo de Mario Vargas Llosa, emprende un ambicioso recorrido por nuestro siglo XX. Me parece útil abordarlo someramente porque el libro ha encontrado elogios en grandes medios y es empujado desde notables tribunas. Pero antes de referirme a él, quiero señalar que en el prólogo del propio Granés a su recopilación de artículos del peruano titulada Sables y Utopías, Visiones de América Latina, se nos dice sin pudor alguno que Vargas Llosa es el intelectual que más ha luchado por combatir los estereotipos y desfases que distorsionan los análisis de la realidad latinoamericana, especialmente los que se hacen desde los países desarrollados. Uno podría suponer que se trataría de un paladín de la descolonización, un luchador contra esa mirada europea que con frecuencia tiende a repetir unos cuantos tópicos sobre América Latina. Pronto corroboramos lo que ya sabíamos, que los tópicos que le irritan son aquellos que simpatizan con ideas de izquierda. Granés, como su maestro, confiesa el rechazo que le provocan por igual la revolución de izquierdas y el cuartelazo de derechas, equiparación que es en sí misma toda una declaración de principios. La izquierda parece asimilable
vendría a afirmar cuando es pragmática y desideologizada, dice Granés. Delirio americano es un recorrido por el larguísimo siglo XX latinoamericano que su autor enmarca entre las muertes de José Martí y Fidel Castro. Si ha habido un ensayo descolonizador en el continente, ha sido precisamente Nuestra América de Martí. Granés arranca de allí, de donde extrae varias lecciones y una que se reitera: la idea de que detrás de Martí vendrían otros muchos poetas, visionarios y utopistas dispuestos a liberar al continente una y otra vez, eternamente, de los molinos de vientos que lo atenazaban. Esas son ideas de él. Se trataba de seres altruistas y desmesurados que quisieron arrastrar a América Latina a mejores puertos, a tierras alumbradas por sus fantasías y sus más extraordinarios, salvíficos y en ocasiones sangrientos delirios. Le estoy citando. Con Martí, Granés funda para el siglo XX latinoamericano no una tradición revolucionaria antiimperialista, sino otra extraviada, delirante, que en el camino pierde de vista lo que hubiéramos debido aprender de los Estados Unidos. Con el Ariel de Rodó, dice, se consolidaba la separación de nuestro destino del estadounidense y cobraría relevancia lo dicho por Martí en Nuestra América, y que Granés entiende y resume de este modo. De pronto parecía haberse ganado claridad en torno a un asunto crucial. No éramos Estados Unidos. La democracia liberal e igualitaria era un asunto de calibanes palurdos y mediocres, incompatible con nuestra idiosincrasia. El espíritu y la raza latina respondían a otra lógica y otras dinámicas. Esa es la interpretación bastante elemental que Granés hace de Nuestra América y de las ideas y de sus sucesores. No me detengo en las insólitas opiniones sobre el papel que tienen o pudieron desempeñar José Lezama Lima y Nicanor Parra en Cuba y en el continente. Como parte de la confusión general, Granés no duda en reiterar el viejo latiguillo de la revolución traicionada, pero no se detiene ahí. Todavía en los años 80 apunta, le rendíamos una fidelidad absurda y masoquista a un conjunto de ideas obsoletas, crueles y tiránicas, que los latinoamericanos parecíamos condenados a repetir como loros tropicales: la descolonización, el antiyanquismo, el enemigo interno, la pureza de las tradiciones, el líder telúrico, la legitimidad de la violencia. Celebra, en cambio, la apertura de los 90, es decir, la rendición ante el neoliberalismo. En cuanto a los artistas y escritores jóvenes, les otorga un triste papel. No se buscan hoy en los cafés ni lanzan manifiestos delirantes, dice, sino que se quedan en sus casas a la espera de ser convocados por el High Festival, la revista Granta o la Feria del Libro de Guadalajara. Espacios plurales, inclusivos y en absoluto ideologizados, dice, como si lo fueron los congresos de Casa de las Américas en los años 60. No es que no tenga razón en parte de lo que dice, pero me parece oportuno recordar algo que le comentaba Fernández Retamar a Sergio Marra en una entrevista realizada en 1991. Cuando se habla de desideologización y se acepta ese criterio de franca raíz derechista, ya se ha pasado de hecho al terreno de la derecha. En el momento en que campea por su respeto la más cruda ideologización de derecha, a eso se le llama desideologización. Granés no duda, por otra parte, en convertir en una patética victimización lo que debería ser un acto de justicia y en llevar al absurdo y de paso hacer parecer estúpidas las legítimas reivindicaciones de los sectores más radicalizados. Él lo resume así. El problema reside en querer lo puro, en querer lo que no existe, en redimir la injusticia y el dolor aspirando a lo imposible, el regreso al pasado indígena, la anulación de la colonia, el fin de la globalización, el derrumbe del capitalismo, un mundo sin Estados Unidos, la pureza nacional, el cristianismo primitivo, el gobierno de ángeles racializados, la nobleza del buen salvaje, la existencia de Abya Yala, la aniquilación del hombre blanco. Este paladín del liberalismo, a la vez que conservador de pura cepa, no duda que el problema verdadero sea la obsesión por refundar países, lanzar una nueva revolución, otra, la definitiva, dice, a ver si así finalmente, de una vez por todas, se encuentra el victimario, se limpia el mundo y se elimina el mal. Frente a esa ridiculizadora y desmovilizadora avalancha, cabe resaltar una vez más la opinión de Quijano al asegurar, cierto, que en un momento de mayor exaltación de la izquierda entre varios gobiernos de la región, que si la América Latina fue el espacio original y el momento inicial de formación del capitalismo colonial moderno, hoy es por fin el centro mismo de la resistencia mundial y de la producción de alternativas contra ese patrón de poder.
Si me he detenido en el libro de Granés, que merecería, dicho sea de paso, una reseña más elaborada, es porque resulta pertinente desde la perspectiva opuesta para el tema que nos ocupa. Algunos de los tópicos que lo movilizan, como ya vimos, suponen que la descolonización no tiene ningún sentido, que Cuba es una anomalía histórica, que cualquier voluntad de cambio económico o político debe producirse dentro de los límites pactados por el liberalismo. Hay que reconocérsele al volumen, sin embargo, el intento de ser una sofisticada elaboración de una propuesta envejecida. 5. Si voy a hablar de llegar a la Cuba de hoy, no debo pasar por alto los descomunales desafíos que enfrentamos ni los difíciles momentos que nos ha tocado vivir. Querámoslo o no, tales desafíos suponen un reto enorme para lo que intentamos abordar aquí. Vale la pena pensarlos teniendo en cuenta lo ocurrido en la isla el 11 de julio del pasado año. Si bien aquellas protestas fueron inesperadas, no puede decirse que resultaran sorprendentes. Problemas acumulados y viejas demandas se unieron a la crisis provocada por una pandemia que golpeó con especial crudeza desde más de un año antes el turismo, principal sostén de la economía nacional. A ello se suman los efectos adversos de la escasez de alimentos y las exacerbadas angustias de la vida cotidiana. Un proceso de ordenamiento económico incapaz de detener la inflación que reforzó la eliminación de subsidios y el aumento de tarifas diversas. La agudización de la crisis sanitaria debido a un alza brusca de los contagios, la inestabilidad de la generación eléctrica a nivel nacional. Ese panorama fue el contexto más inmediato de la detonación. Una penosa lección de las protestas fue que pusieron de manifiesto además la dimensión de la deuda social contraída en los años recientes. En el largo plazo, no hay que desconocer el desgaste natural de un modelo social que ha debido reinventarse una y otra vez y ha tenido que sobreponerse a los más rudos golpes y salvar escollos que parecían insalvables. Basta imaginar lo que significó para Cuba, en términos económicos, políticos y morales, la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. Asimismo, pesa en la verticalidad en la toma de decisiones, tanto como el lastre de una burocracia que tiende a posponer medidas necesarias y urgentes, girando contra el capital político de la revolución como si fuera inagotable. Pero si una variable ha sido constante a lo largo de esta historia, es el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace 60 años por los Estados Unidos contra Cuba como parte de un proyecto mayor empeñado en destruir lo que ella representa. El lunes hubo una mesa muy interesante, una sesión muy interesante sobre el tema del bloqueo. Nosotros solemos hablar de él en términos abstractos y aquellas discusiones, en cambio, fueron muy concretas con datos realmente reveladores. Concebido e implementado con el fin de asfixiar al pueblo cubano y empujarlo a la desesperación, pareció a sus ejecutores el modo más perversamente eficaz de lograr el derrocamiento de un gobierno que se mostraba inderrotable por otros medios, que afecte de manera directa a todo un pueblo y que durante 3 décadas haya sido condenado cada año en la Asamblea General de la ONU, no ha conmovido a gobernantes más atentos a un mezquino cálculo político y electoral que al más mínimo sentido de la ética. El gobierno de Trump logró lo que parecía imposible. Durante su mandato, buena parte del cual transitó en medio de los rigores de la pandemia, se tomaron una catarata de nuevas medidas para reforzar el bloqueo. Aunque Biden llegó al gobierno precedido por su experiencia como vicepresidente de Obama y fue partícipe, por tanto, del corto idilio entre Cuba y los Estados Unidos, esa pax obamiana que fuera barrida por Trump, así como por la promesa de que promovería una política de distensión con la isla, pronto dejó claro que esta no era una prioridad en su administración. En verdad, durante 6 meses, Biden fue un celoso guardián de las políticas de Trump con respecto a Cuba y no movió un dedo para levantar una sola de ellas. Parecería que, ansioso de que finalmente implosionara el proyecto de la Revolución Cubana, esperaba usufructuar el resultado por el que habían luchado durante más de 6 décadas 13 administraciones norteamericanas. Pese a que el discurso político cubano ha reiterado que el bloqueo y el clima de hostilidad hacia Cuba, que incluye millones de dólares cada año además para apoyar la subversión, no han logrado rendir al país, no es cierto que fracasaran del todo. Y por eso sus patrocinadores lo sostienen contra viento y marea. En no poca medida han sido exitosos al dislocar y distorsionar la economía cubana. Lo han sido al empujar al país a un enfrentamiento que no dejaba margen a muchos matices bajo la lógica de fortaleza sitiada y, en consecuencia,
a reforzar el verticalismo y debilitar formas de participación popular y de tomas de decisiones por parte de la sociedad cubana. Lo han sido al reducir nuestro sentido crítico y nuestra capacidad de generar cambios, escudados en los efectos reales de esa agresión, y en propiciar la falta de transparencia y la corrupción en diversos niveles y formas. Lo han sido al forzar a los habitantes de la isla a vivir en un estado de excepcionalidad desgastante y a potenciar tanto los errores eventuales como los problemas estructurales, lo mismo que el hastío, en un momento en que resulta particularmente difícil satisfacer las expectativas materiales y espirituales, sobre todo de los jóvenes. Aunque estos, dichos sea de paso, no son un todo homogéneo y hay amplios sectores militantemente revolucionarios, es obvio que su experiencia dista de la vivida por sus padres. De hecho, los nacidos desde hace 30 años, a partir de la Cuba del llamado periodo especial, no han conocido las ventajas que formaban parte de la vida de sus predecesores. Quienes no vivieron los momentos más heroicos y prósperos del periodo revolucionario, quienes nacieron a partir de la crisis de los 90, consideran que las mayores conquistas de la revolución son apenas parte, devaluadas por cierto, del orden natural de las cosas. Identifican al socialismo cubano como una sociedad que impone todo tipo de privaciones sin ofrecer a cambio el entusiasmo y la esperanza que invadió a las generaciones precedentes. En lugar de ello, tales jóvenes suelen poner en primer plano necesidades que el país no puede satisfacerles de momento, y no es extraño que muchos de ellos, profesionales o no, anhelen emigrar. Lo cierto es que Cuba nunca pretendió convertirse en una vitrina ni satisfacer los deseos que promueve la sociedad de consumo. El pacto de la revolución con sus ciudadanos implicaba la renuncia de estos, incluso los mejor preparados, a ciertas ventajas materiales a cambio de la mayor justicia y dignidad para todos. Pero ese discurso, enfrentado al consenso más o menos universal que celebra el éxito asociado con el dinero y la fama, debe legitimarse con mejoras concretas en la vida de cada quien, con esperanzas realizables y con la participación de los ciudadanos, quienes deben ser activos transformadores de la sociedad. De lo contrario, las vicisitudes y la exaltación universal del individualismo no hacen sino fomentar las ansias consumistas, lo que choca de plano con el modelo de ciudadano que la revolución aspiraba a forjar, y traslada la batalla a un terreno, el de la inagotable aspiración a consumir, donde no existe la más remota posibilidad de ofrecer una alternativa viable. En un temprano libro sobre la Revolución Cubana, Cuba, Isla Profética, del año 61, de Waldo Frank, este alertaba de las dificultades para que Cuba adoptara, decía él, los valores democráticos, asediada como estaba por las presiones estadounidenses. Para Frank, obligar al país a dedicar todos sus recursos y energías a la defensa implicaba perder la oportunidad de que se implantara en él la democracia. Atenas podría encogerse, dice, Atenas podría encogerse y hacerse rígida y convertirse en Esparta. Pese a la ligereza de la interpretación de Frank, es verdad que el asedio ha reforzado una mentalidad y comportamiento en buena medida espartanos que son insostenibles por tiempo indefinido. Es difícil, por otro lado, aspirar a una relación normal con los Estados Unidos. Se puede pretender una convivencia medianamente civilizada, al menos por un tiempo, como ocurrió a raíz del acercamiento entre los gobiernos de Raúl y de Obama. Pero el caso de Cuba confirma lo que han sabido todos los revolucionarios, al menos desde la Comuna de París, que no se puede desafiar impunemente la hegemonía y la lógica del imperio y del capital, ni hay que esperar piedad de las fuerzas de la reacción local e internacional, que hay que pagar un alto precio por ello. Ese costo es también una de las lecciones extraterritoriales del bloqueo, que intente transformar profundamente a la sociedad y rete a los poderosos de este mundo, debe tener claro a lo que se enfrenta. Paradójicamente, sin embargo, la misma política estadounidense que funciona como elemento desestabilizador resulta ser a la vez un elemento aglutinador. Contaba el sociólogo Juan Valdés Paz que el consenso a favor de la Revolución Cubana, a favor de la Revolución Cubana no es un elemento estático, sino flexible, incluso al interior de una misma persona, en dependencia de las condiciones en las que se halle. Si uno va a alguna de esas colas agobiantes que forman parte de la vida de cualquier cubano, ponía por caso Valdés Paz, dicho consenso puede andar sobre un 20 o un 30%. Pero si el tema se mueve hacia el antiimperialismo, entonces puede dispararse hasta un 80 o 90% entre esas mismas personas que antes expresaban su irritación. Por otra parte,
La masiva conectividad a la web y a las redes sociales en los años recientes ha añadido nuevos retos a la sociedad cubana. Como sabemos, no es un problema exclusivo de la isla. Por el contrario, preocupa a personas e instituciones del mundo entero que entienden los peligros que puede acarrear la manipulación de los algoritmos y de las mentes. Pero el caso cubano resulta más dramático porque contra el país se movilizan, fundamentalmente desde los Estados Unidos, ingentes esfuerzos y recursos con el propósito de demoler el proyecto y la idea misma de la revolución. Lo nuevo en este caso sería, en verdad, el soporte y sus enormes potencialidades, pues vale la pena recordar que si bien las fake news han alcanzado en estos tiempos cotas insospechadas, las noticias falsas han acompañado a la revolución desde sus inicios. No fue extraño que la primera contraofensiva de la revolución triunfante, acusada ya en enero de 1959 de sustentarse en una orgía de sangre, se llamara Operación Verdad. Por otro lado, como en el ejemplo del consenso, nada impide que el mismo pueblo que se siente orgulloso de su historia y sus logros, que envía médicos a las más insospechadas regiones del mundo, capaz de inmunizar a sus ciudadanos contra la COVID-19 con vacunas propias, sea el mismo que en otro momento pueda sentir la necesidad de ejercer la protesta pública y pacífica que debe legislarse. No fue exactamente el caso del 11 de julio, ya sabemos que hubo una importante participación de personas que protestaban de manera muy violenta, pero le estoy hablando aquí de la protesta pública y pacífica. Es un proceso no exento de sobresaltos, no solo porque no estamos acostumbrados a él y lleva un aprendizaje de parte y parte, sino también porque una de las varias lecciones de las jornadas de hace un año, lo sabía Waldo Frank, atañe a las dificultades para el ejercicio pleno de esa forma de democracia en Cuba. En las condiciones reales de hostigamiento en que vivimos, se confirma el triste dilema y el inevitable desasosiego moral de que ejercer el derecho a la protesta puede resultar funcional, más allá de la voluntad de cada quien, a las fuerzas más retrógradas, tanto dentro como fuera del país. Finalmente, si algo positivo dejaron los acontecimientos del 11 de julio, es que obligaron a acelerar cambios que la sociedad cubana necesita y demanda. Paradójicamente, y en un escenario poco propicio, el gobierno cubano debe continuar avanzando al mismo tiempo en dos direcciones en apariencia antitéticas. Por una parte, debe reforzar su proyecto socialista, apoyar el diálogo con la ciudadanía y democratizar la toma de decisiones, así como retomar y desarrollar programas sociales de manera que nadie quede al margen. Se trata no solo de dar a cada uno la mayor cantidad de justicia y dignidad posibles, sino incluso de una cuestión de sobrevivencia, pues como sabemos, solo un pueblo beneficiado por los cambios y comprometido con ellos será capaz de defenderlos. Por otra parte, se deben seguir alentando las aún menguadas fuerzas del mercado. Tenemos la imperiosa urgencia de generar, en circunstancias poco favorables, riquezas que permitan cubrir las necesidades básicas de cada ciudadano. Eso que en Cuba se ha traducido desde hace 60 años para empezar en alimentación, así como en educación y salud universales y gratuitas para todos. Pero incluso cuando se alcance el nivel óptimo en tales derechos, ello no sería sino un comienzo de lo mucho que el socialismo cubano puede y debe hacer. Todo ello es imprescindible porque las conquistas de la revolución y la legitimidad no se obtienen de una vez y para siempre, sino que se ganan y defienden cada día con hechos, con inteligencia y con audacia. 6 y final. Les prometo que no paso de 1 minuto y medio. 2 minutos. Llegar a Cuba, huelga advertirlo a estas alturas, no es sinónimo de alcanzar un destino, sino la consagración de un proceso. Un proceso que se antoja largo y difícil, entre otras razones, porque la propia historia de Cuba eligió, es decir, millones de sus hijos e hijas eligieron no el camino fácil y despejado, sino el tortuoso y escarpado. Hubiera sido mucho más sencillo ajustarse a la corriente a la que parecíamos predestinados, intentar obtener algunas ventajas de la cómoda dependencia que nos correspondía, respetar las reglas del juego. No ocurrió así. Ocurrió que los cubanos y cubanas optaron por vías desafiantes de afirmación que implican sacrificios, renuncias y el pago de un alto, a veces altísimo precio. En los años recientes, muchos cubanólogos se han dado a la tarea de pensar Cuba y su historia reciente a partir de la idea de oquedad, de vaciamiento, de intemperie, de superchería histórica, movidos por la urgencia de desmontar el discurso
el discurso y hasta el sentido mismo de la Revolución cubana recurren a formulaciones pertenecientes todas al campo semántico del sinsentido y la derrota. Negar o devaluar la idea de que el proyecto surgido de la Revolución cubana sea una alternativa sostenible es clave como parte del proyecto de imprimir a tal proyecto el cuño del fracaso. La idea de que no hay emancipación posible por esa vía, que la única opción es entre democracia liberal y totalitarismo. Avergonzarnos, en fin, de aquel delirio. Intentarlo en momentos de entusiasmo es difícil. Hacerlo en horas bajas como las que vivimos es una tarea mucho más fácil porque los otros parecen nadar entonces a favor de la corriente. Al mismo tiempo, si concordamos en que el futuro al que aspiramos no puede parecerse al presente, que nuestra realidad de hoy no puede ser el horizonte de nuestras expectativas y deseos, ¿qué podemos hacer? Por lo pronto, imaginar y arriesgar opciones. No tengo modo de adivinar el futuro de Cuba. A los políticos les corresponde hablar de victorias, de entusiasmo, de porvenires ciertos. Pero como no soy político, puedo arriesgarme a incluir la variable pesimista. Y ese pesimismo, en el caso cubano, se refiere no solo a la opción de un futuro que puede ser de espanto, sino también a la reescritura de un nuevo pasado, porque hasta eso está en juego. Se ha dicho alguna vez que una de las cosas hermosas que ha tenido el proyecto cubano es que parece que tiene casi todas las de perder. Lo increíble es que se haya levantado una y otra vez, sostenido en lo fundamental por las ideas y realidades claves de la justicia y la soberanía. No es poco decir, en la tierra donde comenzó, volviendo a las palabras de Aníbal Quijano al inicio de estas páginas, la formación del capitalismo colonial moderno. En el camino ha habido que renunciar a muchas cosas y a buena parte de los sueños, pero tenía razón Edgar Morin al afirmar que abandonar la idea del mejor de los mundos no significa renunciar a la idea de un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Como se esperaba, una conferencia magistral de lujo. Vamos a esperar que terminen los aplausos. Ya. Bueno, tenemos ya una petición de parte de Miriam Palacios Calendar que quiere comentar o hacer una pregunta. Miriam, adelante. Fue un error porque intenté aplaudir. Solo comentar elogios más que pregunta. Mucho elogio por la belleza en que pudo reflejar nuestra historia y nuestras demandas. Muchas gracias, Miriam. Bueno, yo creo que necesitamos un tiempito para reflexionar, pero si hay preguntas, hay comentarios. Nosotros, Tony y yo, tenemos el lujo de poder hacerle una pregunta en cualquier momento, en los próximos días a Jorge, pero allá ustedes que tienen este espacio ahora. Puede ser simplemente para felicitarle, pero puede ser también para hacerle preguntas difíciles. Está dispuesto a todo. Enrique, por favor, adelante. No llego con preguntas difíciles. Hola, Jorge. Quiero felicitarte por haber escrito haber logrado este texto extraordinario durante este año tan difícil. Cuando vaya a La Habana, como he llegado a esta fiesta con prendas parecidas, tendremos que determinar quién compró la camisa primero. Y tengo muchas ganas de ir a La Habana pronto para darte un abrazo. Bueno, gracias, nada. Será un gusto para mí también, como siempre. Gracias. Bueno, comentarios, puede ser simplemente para felicitarle a Jorge. Realmente es una conferencia tan llena de complejidades y tan llena de contradicciones que nos deja reflexionar cómo debe ser desde la cultura más que desde la política sobre la realidad cubana. Entonces,
También una lectura historizada, llena de historia. Y esa es mi pregunta para empezar, Jorge. Porque me da la impresión en mi propio país, no voy a hablar de Cuba, pero en mi propio país, que lo que nos falta es un conocimiento de nuestra propia historia o de la historia global, de las muchas historias del mundo. Y que sobre todo con las generaciones más jóvenes, lo que les hace falta es leer desde su perspectiva, desde su actualidad, las lecciones del pasado, las historias pasadas, que tenga que ver con la Revolución Cubana o con otras cosas, pero a veces se habla de una cosa que se parece mucho al marxismo sin que esas personas hayan leído nada del marxismo. Es un ejemplo. O se habla de luchas contra el coloniaje, la colonización, sin tener un conocimiento de lo que ha sido y lo que sigue siendo la colonización.